a todos nuestros queridos amigos del Club de Lectura de Historia del Cristianismo. Gracias, Pau, por estar aquí. Nos disculpamos porque no hubo reunión la semana pasada, pero fue culpa de Paola. Yo les voy a pasar el número de ella para que le escriban. Y también fue culpa de ustedes, yo siempre buscando culpables, exonerándome de toda responsabilidad. Pero si no hay por lo menos 2 personas, no vale la pena hacer esta reunión, porque entonces me quedaría yo hablando sola de mis opiniones acerca de lo que dice Justo González, y no es el chiste. Yo, mientras ahora saluda, yo voy a copiar, perdón que te interrumpí, Pau, voy a copiar el link en el chat en el chat del Club de Lectura y del chat de Buscando a Jesucristo, para que todos aquellos que quieran unirse puedan hacerlo. Pau, todo tuyo. Sí, hola, buenas noches. Bueno, animándolos a todos para que los que se conectan por Face, que lo están escuchando, y que se animen a entrar acá, porque tienen muy buenos aportes. Las últimas personas que se han conectado y que han ingresado ha sido muy chévere. Entonces, que dejen el miedo, porque igual acá no mordemos ni nada de eso, y cada uno está opinando pues lo que piensa de lo que nos está relatando Justo González. Entonces, animarlos. Gracias, Pau. Yo te voy a pedir un favor, si tú puedes copiar el enlace, compartir en Facebook, en el Club de Lectura, y compartir el link. Pero me lo envías a mi celular. En serio, Pau. El que yo tengo acá, ¿no? El que tengo aquí. Sí, señora. Pues estamos en un punto muy interesante de la discusión. Yo los animo a todos a que entren. Yo sé que a veces a la gente no le queda tiempo para leer, a veces no estamos tan acostumbrados a la lectura. Sin embargo, curándonos en salud, lo que estamos haciendo es leer aquí, en la reunión, porque también suele ocurrir que nosotros leemos y no le estamos dando el sentido que el autor quiere darle, porque a veces nos cuesta leer. Entonces, anímense. El que quiera entrar, bienvenido. El que quiera participar, bienvenido. Pero es muy importante que entendamos cuál es el objetivo de esta reunión. Esto no es una clase de historia del cristianismo. Aquí lo que estamos haciendo es, con base en la lectura de un libro llamado Historia del Cristianismo, de un autor llamado Justo González, estamos discutiendo qué nos pareció, qué nos resultó interesante, dónde tenemos dudas, dónde tenemos inquietudes, de dónde habrá sacado tal o cual idea. Eso es lo que estamos haciendo aquí. No es nuestro objetivo criticar al autor o criticar el libro. Eventualmente podemos encontrar puntos en los que tengamos opiniones diferentes, pero en Buscando a Jesucristo y en el Club de Lectura Cristiano, nosotros tenemos un punto muy importante, y es que primero aquí nadie tiene la última palabra, nadie, absolutamente nadie, porque todos somos ignorantes. Nos reconocemos ignorantes en todos los aspectos y estamos aprendiendo. Y por otro lado, respetamos que cada quien tiene su forma de pensar, su forma de creer, su forma de mirar las lecturas, y el respeto es fundamental para ser iglesia. Entonces, sin más preámbulos, Pau, ¿qué te pareció? Estamos, para los que nos están siguiendo y están siguiendo la lectura, estamos en la página 38, que se titula La respuesta de la Iglesia, el credo. Pau, no sé cómo piensas, cómo te gustaría llevar hoy esta conversación. Bueno,
quiero como recordar lo que veníamos hablando, ¿verdad? Acerca de la respuesta de la iglesia, o sea, la defensa de la fe con respecto a este señor Mación que empezó a atacar fuertemente la fe cristiana y pues que obtuvo muchos seguidores y la iglesia que fundó todo y que a raíz de esto pues se crearon los libros del Nuevo Testamento, porque pues lo que la iglesia, los diferentes creyentes lo que acostumbraban a leer pues eran las escrituras, pero entonces algunos leían unos libros y otros no. Entonces, en respuesta y en defensa de esto, pues decidieron como organizar y reunir todos estos libros. Y dice que esto fue algo natural que nació, no fue ni un concilio ni nada de estas cosas. Entonces nos muestra que la mayoría estuvieron de acuerdo de que las escrituras estuvieran incluidas en este canon. Los únicos que no estaban como de acuerdo eran pues los agnósticos y estos marcionistas. A raíz de todo esto, entonces ahora entramos a ver lo que sigue pasando y empezamos a hablar con la respuesta de la iglesia acerca del credo, que es lo que vamos a ver ahorita, que me llama mucho la atención, o sea, me encantó, ojalá que bueno, voy a tratar de como de explicarlo, porque en hace mucho tiempo yo cuando asistí a la iglesia, pues nos decían que oráramos el credo, ¿verdad? Y pues yo lo hacía como una oración, pero yo nunca había entendido de dónde provenía este credo. Es más, ya yo ni siquiera lo repetí ahora porque ay, eso me parecía como que eso es una vana repetición, nada que ver. Y ahora mirando o sea, la esencia, lo que reúne todos los elementos del credo, o sea, es el evangelio. Yo digo, uno a veces quiere predicarle a una persona y quisiera coger los elementos como más importantes y reunirlos para que la persona ahí mismo comprenda y entienda lo que es el mensaje, el evangelio de salvación. Y pues fíjate, acá con esto que nos está mostrando de que fue un símbolo para defender la fe en contra de este hombre. Y yo digo, fíjate, este hombre también pensamos que le hizo un mal, pero no fue un mal a la fe cristiana, fue un bien, porque mira todo lo que movió a que se hiciera, ¿verdad? Se creó el Nuevo Testamento, ahora mira cómo habla acerca de este credo también, que pues qué bonito porque está diciendo toda la verdad. Gracias por ese apunte, Pau. Y es importante, los que se conectan hoy por primera vez, Justo González entró en un punto llamado la defensa de la fe. Y hubo que defender la fe ya no de aquellos perseguidores de la iglesia que torturaban cristianos, que hacían desmanes en la iglesia cristiana, sino de las personas que dentro de la iglesia, dentro de aquellos que creían, que supuestamente creían, pues empezaron a levantarse movimientos que iban en contra de la fe. Y hubo dos grupos muy importantes que se levantaron o que empezaron a enseñar cosas que iban en contra de la doctrina cristiana. Los primeros que menciona Justo González son los gnósticos o los gnósticos, dependiendo, no sé, hay diferentes pronunciaciones, pero estas joyas, el gnosticismo no era un movimiento filosófico que no necesariamente era cristiano, había gnósticos no cristianos, pero dentro del cristianismo se levantó una secta, porque fue una secta, que pensaban cosas como que Jesús en realidad no era un hombre, no era un ser humano, porque partiendo del principio de que la carne es mala,
Entonces, a ver, un Dios bueno no podría encarnarse. ¿No? Entonces, no. Jesús no fue un hombre de veritas, sino fue, ellos lo pensaban como si fuese un holograma, una cosa muy loca. Ellos pensaban que el Dios Todopoderoso no podía crear un mundo, este mundo material, porque lo material era malo. Y había una serie de pautas que ellos sostenían, y lo más tenaz es que lograron aceptación estas creencias. Entonces, la iglesia se paró de puntas, dijo, ¿qué es esto que está pasando? Había que responder, había que hacer algo. Pero lo más grave todavía, esto sí, Paola quedó traumatizada con Marción, porque el papá de Marción era un obispo de la iglesia. Siendo Paola una obispa de la iglesia, una servidora fiel de la iglesia, el hijo de este obispo se convirtió en uno de los principales enemigos del siglo II del cristianismo. Un hombre que levantó toda una doctrina que iba en contra del conocimiento de los evangelios. Para Marción, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento no podían ser el mismo. El Dios del Nuevo Testamento era el Padre de Jesús, un Dios bueno, que no tenía nada que ver con el tal Jehová, que no se sabía bien qué era, de dónde había salido ese loco que tenía ese carácter tan harto que quería estar destruyendo y castigando a todo el mundo. Entonces ese no podía ser el mismo Dios del Nuevo Testamento. Marción pensaba, por ejemplo, que al final Dios los iba a salvar a todos, porque era un Dios bueno, misericordioso. Marción pensaba que las enseñanzas que venían del Evangelio de Mateo, de Marcos, de Juan, no, esa gente era demasiado judía, y como él era antijudío, pues entonces eso no podía formar parte de la escritura verdadera, y para él el único evangelio verdadero era Lucas, quitándole todo lo judaizante. Y las cartas de Pablo, que según él habían estado amañadas por algunos judaizantes. Entonces, lo que está destacando Paola me parece importantísimo. Había que responder. Movieron a la iglesia que estaba de lo más tranquila pensando, todo bien, tuvo que moverse, que pensar, que organizar una respuesta articulada ante estos peligros que se estaban presentando en el siglo II, y la respuesta primero fue el canon. Cuatro evangelios que fueron decididos, no, como estaba destacando Paola, no por un consenso, no hubo una reunión de pastores, de obispos, que determinara qué libros sí, qué libros no, sino los libros que más se leían, pues esos llegaron a ser parte del canon bíblico. Y además en esos consensos se determinó que el Antiguo Testamento tenía que formar parte de la Biblia. Era necesario, porque finalmente el Antiguo Testamento es la garantía, es lo que Dios había ya dicho y se cumplió en el Nuevo Testamento. O sea que la fe cristiana era el cumplimiento de la promesa a Israel. Eso por un lado. Y por otro lado, hoy vamos a ver algo demasiado importante, lo que destacaba Paola, el credo. Entonces, si te parece, Pau, vamos leyendo. Vamos leyendo. Si ustedes tienen algún comentario, queja, sugerencia, pues háganlo, aunque sea, ya que no nos quieren acompañar aquí en la sala, háganlo por el chat de Facebook de Buscando a Jesucristo, es el que tengo aquí. Me disculpo con nuestros amigos del Club de Lectura, pero por aquí es lo que en Buscando a Jesucristo, aquí estamos. Pau, entonces, empezamos a leer, ¿te parece? Sí. Yo no sé, Pau, si estás de acuerdo. ¿Qué tal si empezamos a leer por el símbolo del bautismo?
Las preguntas, cuando Justo González nos dice uno de los principales usos del símbolo era en el bautismo. Cuando se le hacían al candidato 3 preguntas en las que encontramos, en forma interrogatoria, palabras que nos recuerdan nuestro credo de hoy. Paola González, ¿nos cuentas cuáles son esas preguntas? ¿Crees? ¿Leemos acá? Sí, seguimos. Dice, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? ¿Sigo Okay. o paramos ahí? No sé, ¿quieres decir algo en torno a a lo que acabas de leer, a este punto? Bueno, esto me recuerda todo lo que venimos hablando de Masión, ¿verdad? Él decía que Jesús había sido una aparición, que era una apariencia, ¿cierto? Que había aparecido ya cuando grande. Entonces acá nos están diciendo que nació de la Virgen María. Pero nos estás haciendo spoiler, loca. Ah, bueno, Entonces, entonces sí. Entonces, sigue leyendo porque si no, estás haciendo spoiler. Pero okay. no, ya va. Antes de que tú sigas, yo sí tengo algo que decir. Porque es que hoy estaba hablando con una amiga que quiere que el esposo se bautice. Y las preguntas, este símbolo que se presenta justo en el bautismo. Entonces, yo no sé, yo recuerdo que cuando me bautizaron, a mí me preguntaron, ¿crees que, o sea, que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, que es en el Padre? Pero la otra parte del creo, ¿crees en la iglesia? Oh, Wow. esa parte, pues a mí no me la preguntaron, yo no la recuerdo. Y yo tengo memoria de psicópata, como dicen por ahí. Entonces, qué qué importante es recordar estos orígenes del cristianismo. ¿Quieres seguir leyendo, Paola González? Emma Paola. Ok. Dice, al leer estas palabras, dos cosas resultan claras. La primera es que el texto que estamos leyendo constituye el núcleo de lo que nosotros llamamos credo de los apóstoles. Tras añadirle algunas otras frases, aquel antiguo símbolo de la fe vino a ser nuestro credo. La otra cosa que resulta clara es que este credo ha sido formado sobre la base de la fórmula trinitaria que se empleaba en el bautismo, puesto que el candidato era bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se procedía ahora para probar su ortodoxia, a hacerle una serie de preguntas acerca de su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Algún Entonces, comentario aquí? sí, pues lo que yo veo es que, aunque Justo González nos esté mostrando acá, nos muestra como, yo veo como dos partes. Una, que el credo, bueno, dice que fue como que se cuentan que según las leyendas lo hicieron los apóstoles como para resumir todo el tema del Evangelio, pero acá nos dice que que aparece ya en mediados del siglo primero. Entonces, no sé si ya ahí está descartando que fueron los apóstoles realmente, pues sí, debe ser ya ahí descarta que fueron realmente los apóstoles, y como vemos acá que fue lo que sacó la iglesia para defender la fe ante todos estos agnósticos y marcionistas que estaban en este momento. Pero acá también vemos que son como las preguntas que se les empiezan a hacer a los nuevos creyentes cuando son bautizados. Entonces,
Pues yo decía, antes yo esto lo veía como una vana repetición, ¿verdad? Yo decía, ay no, pero yo cuando iba a la iglesia yo repetía, yo ni le prestaba atención a eso. Y realmente para mí no tenía ningún significado. Pero en estos momentos de mi vida, o sea, lo veo como tan importante que si me hacen esa pregunta o como que yo hacérsela a mis hijos, realmente ellos puedan entender todo lo que está diciendo este credo. Entonces veo que hay como dos puntos que nos está mostrando acerca de la influencia del credo, tanto para los que no creían, para defender su fe, tanto para los que están creyendo ahora para que confirmen pues, en la obra de Jesús. Sí, es importante conocer la historia porque si no conocemos la historia terminamos pensando, esta es una oración católica, esto no tiene nada que ver conmigo, Yo lo porque tenía además, aquí, lo tenía en mi cabeza todo el tiempo, o sea, por eso me impactó tanto, porque yo todo el tiempo lo tuve aquí, que eso era... eso se lo inventaron los curas de esos en el Vaticano, porque además como estamos tan contaminados, y esa es la importancia de conocer la historia, quitarnos esa contaminación, o por lo menos limpiarnos un poquito de toda esa contaminación, toda esa división que el hombre ha tratado de hacer dentro de la iglesia. No es una oración de la iglesia católica inventada por ahí, por algún grupo de curas malvados que quieren dominar el mundo. ¡Ay, por favor! No es, mira, vamos a ver cuál es la esencia y por qué el credo constituye una respuesta a Marción y a los gnósticos. Vamos a seguir leyendo, Pau. ¿Quieres seguir leyendo tú? Cuando quieras que lea yo, tú me avisas. Bueno, dice, pero si estudiamos más detenidamente el contenido de este credo, nos percataremos de que sus palabras llevan el propósito de rechazar las doctrinas de los gnósticos y sobre todo de Marción. En primer lugar, el Padre recibe el título de Todopoderoso. En el original griego esto quiere decir mucho más que omnipotente. El término griego que aquí se emplea es pantocrator, es decir, soberano o gobernador de todas las cosas. No hay realidad alguna que quede fuera del alcance del poder de este Padre. No se trata, como pretenden Marción y los gnósticos, de que haya dos realidades, una espiritual que sirve a Dios y otra material que se le opone. Este mundo, con toda su materialidad, es parte de la creación que Dios gobierna. Y lo mismo ha de decirse acerca de nuestros cuerpos. Gracias, Pau. ¿Algún comentario en ese punto? Pues lo que yo venía diciendo, o sea, fue cómo resulta de un ataque, de una ideología, de una doctrina, o sea, cómo resulta algo que prima, que es tan importante, tan revelador, porque él estaba diciendo, no, que es que el Dios del Antiguo Testamento es uno y que ese es malo, y que no, que el Dios del Nuevo Testamento es otro, y que este es el de amor, y entonces comienzan a decirle, no, que es que Dios, creo en Dios todo, Padre Todopoderoso. O sea, respondiéndole, miren, Él es el mismo Dios que es todopoderoso. Sí, y además es hermoso. Yo pensaba, creo en Dios Padre. Padre, sí. Padre es mi papá. Creo que Dios, ese Dios todopoderoso, es mi papá. Entonces, y claro, no hay nada que esté fuera del gobierno de él, incluso mi propia vida. O sea, si yo estoy diciendo eso, yo además creo que Dios es todopoderoso, no solo en toda la creación, sino también en mi vida. Cuestionarme, yo creo en Dios, Padre Todopoderoso, lo creo. Y si lo creo, pues venga, ¿qué más sigue? Porque es importante para mí entender que ese Padre en quien yo estoy creyendo no es cualquier cosa, es un Dios todopoderoso.
y hay algo más que yo también veo, porque dice que es soberano o gobernador de todas las cosas, que, o sea, que no hay nada fuera del alcance de él. Entonces responde también al ataque de este señor Marción, porque él dice, no, es que al verdadero Dios se le salieron las cosas fuera de control, entonces creó a este Dios más pequeño y entonces empezó a hacer una cantidad de cosas, entonces por eso, o sea, a él no se le escapa nada, o sea, nada está, como lo dice acá, fuera, que quede fuera del alcance de él. Entonces, creo que eso abarca mucho el tema de que él es todopoderoso y soberano. Sí, va, de acuerdo. Seguimos en el próximo párrafo. Sí, dice, bueno, si bien sobre el Padre solo se dice que es todopoderoso, acerca del Hijo se dice mucho más. Esto se debe a que era precisamente en su cristología que los gnósticos y Marción contrastaban más radicalmente con la doctrina de la Iglesia. Lo primero que el antiguo símbolo de la fe dice acerca de Cristo Jesús es que es Hijo de Dios. Otras personas antiguas dicen su Hijo, como nuestro credo actual. En todo caso, lo que se está subrayando aquí es que Jesucristo es Hijo, no de otro Dios, sino del mismo Padre Todopoderoso, a que se refiere la primera cláusula. El nacimiento de María la Virgen no está allí para subrayar el nacimiento virginal, aunque naturalmente tal nacimiento se incluye, sino más bien para asegurar el hecho de que Jesús nació y no descendió del cielo ni apareció repentinamente como un hombre ya maduro, según pretendían varios de los herejes. Ok, comentarios aquí, Pau. No, habla tuyo ahorita. No, a mí me parecen estos tipos unos cracks. O sea, imagínate. O sea, yo realmente leyendo esta parte de la historia, yo decía, realmente esto tiene que haber sido inspirado por Dios. Porque ha sido, o sea, una forma tan, o sea, hasta aquí, recalco, hasta este punto, realmente me hizo pensar en Juan 20, 30, 31, cuando Juan dice muchas otras cosas hizo Jesús en presencia de sus apóstoles, pero estas están escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si nosotros pensamos en ese Cristo anunciado que iba a venir de una virgen, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Por otra parte, eso está en el profeta Isaías, y por otra parte, Isaías dice que la virgen dará a luz un niño y será su nombre admirable, consejero, etc. ¿Cómo lo resumen? En algo tan simple, tan sencillo, tan digerible, pero que contiene tanto. O sea, ¿realmente crees en el Hijo de Dios? En que Jesús es el Hijo no de cualquier otro Dios, sino de ese Dios, que es el Hijo. Crees en Jesucristo, su Hijo. Es más, yo creo que crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció. Yo me acuerdo, es que el credo es hermoso. Yo también lo recuerdo. Y fíjate ahorita mirando, ¿verdad? Como lo dice, que nació de la Virgen, o sea, para qué metieron esto también ahí? O sea, para mostrar la humanidad de Jesús, de que Él viene de la Virgen, que lo parió, que creció, que era humano, y no era como decía este hombre que no, que él era una apariencia, que porque había aparecido por allá ya grande, y pensar que todo eso que él estaba diciendo, o sea, ahora acá se usa para que nosotros, para que nuestra fe
esté fundamentada en algo más sólido. Oye, sí, nació de una virgen, pero ¿y a mí quién me asegura que este es él? Pues vaya lo que tú mencionabas, vaya y mire las profecías que están hablando de cómo iban a ser. Entonces, o sea, maravilloso todo lo que reúne esto. Si tú te pones a hacer un estudio de todo, chévere. Sí, Sí. sí, a mí yo Yo lo realmente, recordaba, mira, yo te digo, Adri, yo lo leía y yo me iba y me recordaba como toda la Biblia. Yo recordaba las profecías, recordaba la Virgen, recordaba el ángel cuando le anuncia, recordaba todas esas cosas cuando yo estaba leyendo. Eso a mí antes yo no lo sabía. Por eso ni le prestaba atención ni le paraba bolas. tan importante, insisto, y les insisto a todos, tan importante que es conocer la historia. Y estar aquí, además, debatiéndola, comentándola, porque eso enriquece nuestra fe. Yo salí con mi fe más robusta después de leer esta parte de la historia. Pensar en esa iglesia que no sé de qué manera, porque pilas, no había Twitter, no había, o sea, hashtag, maldito Marción, te odiamos Marción, hashtag todos odiamos a Marción, todos odiamos a los gnósticos, no había WhatsApp, no había, vamos a hacer un grupito de WhatsApp con los obispos, con los pastores, no podían, el correo no era por avión, ni por tren, ni por nada. Esa gente se movía en burro. A ver, y con todas las limitaciones de la época, aquí estaba la iglesia, respondiendo en amor a los ataques que venían de los gnósticos y del marcionismo. Entonces, aquí estaba recordándonos la iglesia, además, el evangelio anunciado desde mucho antes del nacimiento de Jesús. No sé, Pablo, si quieres que sigamos. Página 39 para los que estén siguiendo y tengan el libro. Si ustedes no tienen el libro, pídanlo con confianza. Aquí se los damos. ¿Lees tú o sigo leyendo? Si quieres, leo yo, como tú quieras. Sí, lee Sí tú. que de igual modo, la referencia a Poncio Pilato no tiene el propósito de culpar al procurador romano por la crucifixión, sino más bien de darle una fecha concreta a lo que se está diciendo. Para algunos de los gnósticos, Jesús no era un ser histórico, sino un mito o alegoría universal. Por esa razón, el credo le pone fecha a la crucifixión bajo Poncio Pilato. De igual modo, para refutar el docetismo de los herejes, el credo subraya que Jesús fue crucificado y murió y se levantó de nuevo el tercer día, vivo de entre los muertos, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Por último, refiriéndose todavía a Jesucristo, el credo afirma que vendrá a juzgar. Aquí tenemos otra afirmación antimarcionita, puesto que Marción decía que el Dios y Padre de Jesucristo era un ser totalmente amoroso, que no juzgaba ni condenaba. Paola, opiniones. Bueno, yo recuerdo que cuando yo leía el credo y yo escuchaba el Poncio Pilato, yo decía, pero ¿por qué tienen que mencionar este hijo de madre aquí en esta oración si fue el que mató a Jesús? Entonces, para darle una importancia para que todo el mundo lo recuerde. Imagínate lo que yo pensaba y pensar ahora que es para mostrarnos que Jesús, o sea, históricamente existe una fecha, así como nosotros tenemos una fecha de cumpleaños, pues entonces a él también se le recuerda con esa fecha cuando este hombre fue emperador o fue gobernador, cuando fue gobernador. Entonces, mira otro dato tan importante que hace parte de acá, o sea, no, sí, históricamente sí, él existió y existió en tal fecha.
Sí, eso me parece tan interesante porque cuando uno no conoce la historia, uno no entiende por qué tanta bobada. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y uno no entiende cuál es la realidad y es mostrar la historicidad de Jesús. Si uno no, porque muchas veces uno como creyente no entiende al no creyente y no entiende que realmente la historicidad de Jesús es importantísima para la fe. Uno lo puede dar por sentado, pero no es algo que se deba dar por sentado. Jesús fue un ser, un hombre histórico y realmente vivió, realmente murió como murió y realmente resucitó. Resucitó. Entonces nosotros, y además ese es otro punto importante. Mucha gente puede creer en la historicidad de Jesús. Mucha gente cree que Jesús vivió, que Jesús fue un gran maestro, que Jesús dio su vida por nosotros, pero hasta ahí. Ya el cuento de la resurrección, no, no es el... Imagínate qué lastimoso creer incluso que Jesús vino a dar su vida por los pecadores, pero no creer en la resurrección. Que levanten la mano los bobos que pensaban eso. Yo era así. Me vale 5 si resucitó o no resucitó. Pues a ver, si no resucitó, estamos fregados. Porque... Yo un día le pregunté a mi hermana, oye hermana, ¿y el cuerpo de Jesús dónde quedó? ¿Dónde está? Y me dice ella, ¿cómo hace como 3 años le pregunté, ¿cómo así? Si el cuerpo de él no apareció, ves que él ascendió, resucitó con su cuerpo. Y yo, bien. Claro, esa es una realidad en la vida de la iglesia actual. Podemos estar incluso congregándonos, predicando todo lo que quieran, sin creer en la resurrección, pero el credo, y conozco gente bautizada en la iglesia cristiana, donde muchas veces nos jactamos de que sabemos tanto, pero resulta que mucha gente de la iglesia cristiana se ha bautizado y todo, pero no está clara de la resurrección. O le da lo mismo si resucitó o no, o dice, pues no sé si resucitó, pero no importa, él es lindo. ¡Wow! O sea, el credo nos planta, el credo nos aterriza. ¿Crees que Jesús sí vivió, murió y resucitó? Oh, importante las 3 cosas, ¿no? sí. Y entonces la otra parte vendrá a juzgar. ¿Lo creemos? Creemos la verdad que Jesús, o sea, además que va a volver y vendrá a juzgar. Creemos que Jesús va a volver y va a volver a juzgar, porque conozco personas que piensan así como Marción. Ahora amo a Marción, ya antes estaba indignada, pero ahora lo amo. Bien, Marción, gracias. Gracias por ser un hereje. Mira todo lo que resultó de él, toda esta explicación tan resumida y, y que, o sea, yo digo, ahorita yo estaba pensando algo, que le damos crédito, en muchas iglesias que le dan mucho crédito a la oración de fe, ¿verdad? Pero no le dan crédito al credo, que tiene tantos elementos importantes, que resume prácticamente todo el evangelio, y no se le da ese crédito. Cierto, cierto. Y esto es algo que se debe hacer, porque lo que tú estás diciendo, lo de la oración de fe, lo de tantas cosas que nosotros podemos tener como costumbres, como tradiciones dentro de nuestras congregaciones,
pero realmente nosotros individualmente, ahorita, podemos estar cuestionándonos, ¿yo creo en esto? Ujú. Porque ese creo no es una oración de una congregación, ni de una doctrina, ni de una denominación, lo que sea. No, es realmente una oración que nos debería confrontar. Es que Debería eso es lo que, confrontar. ahora que yo la he visto, claro que me ha confrontado. Nunca me había confrontado tanto. Sí, es muy interesante porque sin darnos cuenta podemos terminar siendo cristianos que piensan como los gnósticos o cristianos que piensan como Marción. Podemos estar siendo marcionitas, ¿no? En realidad, bueno, o O sea, teóricos, cristianos teóricos. sí, 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 cristianos teóricos. Y aquí estamos viendo cómo la iglesia ha respondido y sigue respondiendo. Y sí, o sea, creemos que va a venir, que Jesús va a volver y va a volver a juzgar. O estamos como muchos cristianos que piensan, no, Dios es absolutamente misericordioso y no va a castigar a nadie. Pues vea, pues sí va a venir a castigar, me va a venir a juzgar. Entonces, no sé, Pau, ¿seguimos? Sí. Dice, en la cláusula referente al Espíritu Santo aparecen dos frases, ambas dirigidas contra los herejes. La primera es la Santa Iglesia. Como veremos en la próxima sesión de este capítulo, la amenaza de las herejías llevó a la Iglesia a subrayar su autoridad cada vez más. La Iglesia era la que había recibido el depósito de la fe. ¿Paramos ahí o seguimos con la...? Ok, si quieres, paremos. ¿Quieres comentar algo sobre este punto? Bueno, o sea, me llama la atención porque dice que si creemos en la iglesia, y nosotros creo que también algo que fue derribado en mí era que yo pensaba que estaba creyendo era en la edificación, lo que yo veía allá, y esa vaina para mí era como que, ok, pues uno viene aquí, sale, ya, pero fíjate lo que nos está hablando acá, que si nosotros creemos, o sea, en la iglesia, el cuerpo de Jesús, que somos nosotros, a quien les ha dado ese mensaje, quien está encargado de llevar ese mensaje, entonces, cuando decimos si creemos en la iglesia, ahí también nos está como que también esto, o sea, nos está haciendo que nosotros también pensemos si de verdad cada uno de nosotros estamos creyendo que pertenecemos, que somos ese cuerpo, ese miembro, ese cuerpo de Jesús. Entonces ya no me imagino la edificación como tal, sino me Sí, estoy imaginando cada uno de nosotros llevando ese mensaje. sí, esa parte es preciosa, porque de hecho yo recuerdo, yo que soy de formación católica, el credo, lo que pasa es que estoy haciendo spoiler, no importa, perdónenme, alerta de spoiler, pero cuando yo daba el credo en la iglesia, creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Pues yo lo oraba tranquilamente sin entender la dimensión de lo que estaba diciendo. Luego, cuando empecé a congregarme en la iglesia cristiana, pues de repente iba a una misa, a ver, nota para los cristianos, los católicos son cristianos, sí, que, ¡ah! ¿Misa? Sí, yo puedo ir a una misa, pero cuando decían que es una santa católica y apostólica, pues ahí me frenaba. Ahora que estoy estudiando la historia del cristianismo, y además a partir desde el año 2016 que tuvimos el regalo de conocer la historia del cristianismo, eso hago la cuña con el profesor José Fernando Rubio Navarro,
en Palabra Viva. Yo no sé si todavía están esos, los videos de las clases magistrales que él hizo, pues empecé a entender que el cristianismo es cristianismo y que se puede vivir de maneras diferentes, algo que vimos también al principio de este libro. Pero cuando habla de la iglesia que es católica, es la iglesia universal. No es lo que nosotros conocemos ahora o lo que nosotros entendemos ahora como el Vaticano. No, no que raye con el Vaticano. Además, la iglesia sí es una. Nunca había tenido tanto respeto y tanto amor por la iglesia. A partir de verdad, creo que la pandemia nos hizo unirnos más, nos hizo ser más iglesia, conocernos, apoyarnos, amarnos. Y sí, la iglesia es una. Y sí es santa. Eso, la iglesia es santa. Es universal o católica, es apostólica, claro que es apostólica, porque está fundamentada sobre las enseñanzas que recibimos de los apóstoles. Si no hubiese sido por ellos que nos regalaron el testimonio de Jesús, pues no sabíamos nada. Sí, es santa, es católica y es apostólica. Y yo hoy día amo la iglesia, entendiendo que no es una congregación, no es una doctrina, no es un montón de ladrillos edificados sobre piedras muertas, no, son cada uno de los creyentes. Y ahora que tenemos esta oportunidad por estos medios de ser cada vez más iglesia, pues me encanta, soy feliz. Me encanta además como el credo lo resalta. Creo en la Santa Iglesia. Claro que sí, somos santos. Y yo sí ahora, sí creo. Ajá, sigue leyendo, Pablo. Dice, la segunda frase es la resurrección de la carne. Según hemos dicho más arriba, muchos de los herejes pretendían que el cuerpo y todas las cosas físicas eran malas. Frente a tales opiniones, el antiguo credo romano y también el nuestro afirma que la esperanza cristiana no consiste en una vida puramente espiritual, sino que incluye la resurrección del cuerpo. Ok. Comentarios. Por allá, antesito de esto, veíamos que había uno, no me acuerdo ahorita el nombre, que decía que cómo iba a ser eso de la resurrección. Pues cuando estaban atacando a los cristianos, que eso de la resurrección, pero y entonces ese Dios cómo va a coger los huesos de cada uno y los va a unir como para que el cuerpo nuevamente vuelva y resucite. Y acá nuevamente nos están diciendo, o sea, derriban, o sea, hablan acerca de, en el credo también hablan acerca para derribar sus argumentos de que va a haber una resurrección. Sabes que a mí me raya mucho esta parte, porque yo recuerdo mi credo, o por lo menos lo que yo recuerdo, creo en la resurrección de los muertos, no de la carne. Porque además ahora conociendo lo que dice la primera carta de los Corintios, el capítulo 15, Pablo dice, ok, para ver, se siembra en corrupción desde el versículo 42, por si acaso alguien quiere chismosearlo. En el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, Pablo habla de la resurrección. Y me parece que es muy claro al decir que que la carne no va a resucitar, que vamos a ser transformados. Entonces, se me complica un poco, se me cruzan los cables. Leámoslo porque me parece muy importante este punto. Sí, no lo había, no, o sea, yo estaba pensando, era en la resurrección, pero fíjate que aquí se está diciendo la resurrección de la carne, y es como si este cuerpo, como si estuvieran diciendo que esto va a resucitar. Que la carne va a resucitar. Ajá. Y Pablo dice en el capítulo 42, así también es la resurrección de los muertos.
Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y luego dice en el versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, Pablo habla de una transformación que va a ocurrir el día en que todos resucitemos. Y me raya un poco la idea de pensar que ya apenas estamos en el siglo segundo. No han pasado 200 años y ya están hablando de que vamos a resucitar en carne. Muy rápido. Entonces, aquí se me estalló el cerebro. Empecé a hacer cortocircuito porque me pareció muy temprano para que se haya presentado semejante desviación, porque me parece que Pablo fue muy claro. Sin embargo, no sé, no investigué, mea culpa, con todo el tiempo que tuvimos libre, pero no investigué por qué se llegó a la conclusión de la resurrección de la carne en el credo. No sé si quieres comentar algo en este punto, Pau. Bueno, que yo no lo había visto de esa forma, pero sí, ahorita me hace pensar que esto como que estuvo de más ahí. Cierto. Sí, sí, porque es que porque se está sustentando bíblicamente, o no sé, pero sí lo dice en el credo así, o es justo González el que está diciendo que el credo lo dice. Pues yo no sé si el credo original, o sea, lo que llama el credo de los apóstoles o lo que llama el credo romano, no sé, por eso te digo, no investigué por perezosa, pero sí me llama la atención y creo que sí lo dice así, porque me parece haberlo escuchado en alguna ocasión. Pero mi recuerdo remoto de las misas es, creo, en la resurrección de los muertos, no de la carne. Entonces, no sé si hubo alguna variación algunos años después, pero en todo caso me parece muy llamativo que ya apenas creo que esto es, si no recuerdo mal, esto es más o menos año 150. No está hablando, porque yo pensaría, bueno, está hablando de la resurrección de Jesús, que fue el que resucitó en carne, pero no, porque ya él habló de la resurrección anteriormente. Entonces acá sí está hablando de la resurrección de los que crean, de nosotros, pero nosotros no vamos a resucitar en el cuerpo. Sí, lo que me parece hermosísimo destacar para el punto a favor a los que crearon el credo es que muchas veces, por lo menos yo no creía en la resurrección. De hecho, me valía 5 si resucitamos o no resucitamos. Pensaba con ser bueno aquí es suficiente. Y con pasarla rico, vivir rico y gozársela aquí. ¿Para qué más premios? Las brutis. Y hay mucha gente que todavía piensa eso, pero el credo, por eso, y además en el momento en que se hacen estas preguntas, en el bautismo, oiga, ¿usted cree esto? Porque si no lo cree, hermano, usted no es cristiano. Usted es marcionista. ¿Cuántos marcionitas, cuántos gnósticos no tenemos bautizados en nuestras congregaciones?
Llámese Iglesia Católica, Iglesia Cristiana, Pentecostal, bla, 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 no sé, todas las denominaciones que hay. Pero estas son las preguntas claves, excepto lo de la carne. Me pareció genial. Amo el credo. Yo también. Dice, en resumen, el origen de nuestro credo se halla en las luchas contra las herejías que tuvieron lugar a mediados del siglo II. Naturalmente, el antiguo símbolo de la fe, que hemos citado más arriba, no es exactamente igual a nuestro credo de los apóstoles, pues a través de los siglos fueron añadiéndose otras frases hasta llegar a tener su forma presente. Pero la discusión del desarrollo posterior del credo nos llevaría fuera de los límites cronológicos del presente capítulo. Bueno, la verdad es que a mí me encantó este capítulo capítulo no, estas dos hojitas esta sesión del credo, de verdad que sí, me aprendí muchísimo. Sí, absolutamente hermoso conocer el origen del credo y sobre todo el origen de lo que estamos creyendo. Sí. Entonces, muy importante, de verdad, entender la historia, entender de dónde viene todo, para que nosotros podamos creer con fundamento, porque lo que estamos creyendo nosotros no son historias fabuladas, ni son alegorías, sino estamos creyendo en una verdad. Pau, no sé si quieres decir algo antes de despedirnos, con el micrófono abierto, no pis, nada. Ok, entonces son las 8 de la noche, nos despedimos. Gracias a todos los que nos acompañan a través de Facebook. Bienvenidos cada vez que quieran participar. Siempre es el mismo enlace. Les mandamos un abrazo muy grande. Que el Señor nos bendiga a todos. Chao.